Saludos amigos, 5 días para la toma de posesión de Donald Trump y 2 días para que se firme el acuerdo estratégico integral entre Rusia e Irán. Claro que en Irán ya se han apresurado a sacarle hierro al asunto, es como que han querido convencer a la opinión pública, o como sea que le queramos llamar a esto, de que no, es un acuerdo con los rusos, pero no es contra nadie, no significa gran cosa, no es una cosa muy importante, etcétera, etcétera. Es decir, que en Irán todavía tiene fuerza, todavía tiene peso la vertiente que es favorable a un entendimiento con Occidente. Pero, aún así, quieren firmar el acuerdo con los rusos. Es decir, que no las tienen todas consigo. Es lógico a raíz de las noticias que han surgido acerca de que los israelíes eventualmente han conseguido introducir explosivos dentro de una de las centrifugadoras que utilizan los iraníes para enriquecer uranio. No es poca cosa, no es poca cosa, y habla también a las claras de cómo se están jugando absolutamente todas las bazas para tratar de evitar perder esa tan cara hegemonía que Occidente pretende seguir imponiendo al resto del mundo. Esto se une también a los movimientos, obviamente coordinados, obviamente todo está hablado de antemano, entre tanto la administración saliente como la administración entrante en Washington. El señor Blinken se ha plantado en Armenia y, bueno, ha firmado ya la entrada de Armenia al paraíso occidental. Es decir, Armenia ya será protegida por la OTAN. Obviamente, aquí hay muchísimo. De fondo se está produciendo ese supuesto alto el fuego en Gaza para un Israel que sencillamente no puede más. Incluso han llegado a reconocer que Hamás ha aumentado sus capacidades militares en la propia franja de Gaza y que realmente los israelíes ya no pueden seguir manteniendo, digamos, esas posiciones. Esto, sin embargo, es un plato muy amargo para los intereses israelíes, como es lógico, así que veremos si no hay sorpresas. Se ha hablado también de que los egipcios han movido tropas a esa zona que se suponía que debía estar desmilitarizada desde los acuerdos lejanos de Camp David. Pero bueno, ya habían sido los propios israelíes los que contravinieron esos acuerdos. Ahora los egipcios acaban de hacer este movimiento. Parece ser que los israelíes, de hecho, se han puesto nerviosos con este movimiento. Al mismo tiempo, los israelíes han efectuado un bombardeo sobre las tropas del HTS, Vivir para Ver. Parece ser que hay bastantes civiles muertos, incluso el alcalde de una de las ciudades habría resultado muerto en este ataque israelí. A ver cómo hace ahora nuestro amigo Corbatas de Barba Inclusiva para decirnos que Israel es un maravilloso aliado y que todo es culpa de Irán. Seguramente los iraníes se habrán introducido en Israel y habrán hecho posible el bombardeo sobre estas posiciones del HTS con, bueno, ese resultado tan sangriento, ¿verdad? Y puestos a decir disparates, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y hablando de disparates, amigos, tenemos la solución. Ya sabemos cómo derrotar a Putin. Y con lo fácil que era. ¿Cómo es posible que nadie se haya dado cuenta hasta ahora de que la victoria está al alcance de la mano para la OTAN, para nuestro querido Occidente? Es tan fácil como esto. Mírenlo. Ahí está. Call of Duty Warzone 2.0 consigue 25 millones de jugadores en su primera semana. Y esto es de 2022, ¿eh? Pero bueno, aún así, tenemos 25 millones de soldados, ¿eh? Y además miren, la foto. ¡Wow! 25 millones de soldados. ¿Y cómo es posible que aún no hayamos derrotado a Putin? Lo único que hay que hacer es convencer a los rusos de que acepten el desafío, de que acepten enfrentarse a la OTAN en Call of Duty. ¿Qué pasa, Putin? ¿Tienes miedo? ¿Eres un gallina? ¿Ese es el problema? Hay que desafiarle, hay que conseguirlo, y entonces la victoria será segura. Es obvio que hay que tomarse estas cosas a cachondeo porque no hay otra solución. Fíjense cómo Larry Johnson, de hecho, en su último artículo, se hace eco del ¿cómo se dice, hombre? Corresponsal de guerra, Marat Kairulin, corresponsal de guerra ruso, el cual, bueno, siempre se ha mostrado como muy cauto y ahora, sin embargo, está diciendo abiertamente
que los ucranianos están acabados, que el ejército ucraniano sencillamente ya no es capaz de aguantar el empuje de los rusos. Entonces, si es que va a ocurrir algo, si es que se va a hacer algo, oye, quizá va a ser lo del Call of Duty, ¿eh? A lo mejor hemos aquí avanzado una primicia de mucho cuidado. Si es que se va a hacer algo, obviamente tendrá que hacerse ahora. ¿Qué va a ser ese algo? Ah, buena pregunta. ¿Qué podría ser semejante algo? ¿Cómo detener a los rusos? ¿Cómo evitar? Lo hemos visto ayer, ¿verdad? En el vídeo de ayer, en detalle, hemos visto cómo los rusos, bueno, básicamente solo están dispuestos a aceptar una rendición incondicional de la OTAN. Básicamente. Están dispuestos, eso sí, ya lo hemos visto también, a que sea Europa, por eso la imagen viene al caso, que sea Europa la que se lleve la culpa. A eso sí que están dispuestos, pero lo que no están dispuestos de ninguna manera es a aceptar esa información que está circulando y de la que se están haciendo eco muchos, bueno, la mayor parte de los medios y del ambientillo de la geopolítica, se están haciendo eco de, bueno, esas cartas mágicas de Trump, esos tratados que Putin va a tener que aceptar. Bueno, quizá, oye, a lo mejor esta es una de las ideas de la administración Trump, cuidado. Si consiguen liar a Putin para un desafío en Call of Duty, entonces los rusos están acabados. Bueno, tal pareciera, porque Lavrov ha sido clarísimo, la verdad, es imposible que sea más claro en todo lo que ha dicho, y en ese sentido Martyanov también se ha hecho eco de estas informaciones, y bueno, la verdad, hay una suerte de espera, por un lado, y al mismo tiempo confusión, incluso aturdimiento, en torno a cómo se supone que se va a digerir todo esto, cómo se supone que se va a aceptar una derrota en Ucrania, cómo se supone que se va a aceptar que los rusos avancen al menos hasta el Dnieper. Desde luego ahora mismo ya están en las inmediaciones de las grandes urbes de la zona, vaya, pues al este del Dnieper, con lo cual no queda mucho tampoco ahí. Por otro lado, ya saben, las tensiones en torno a Rumanía, Moldavia, hay noticias de Moldavia, los rusos han asegurado que suministrarán gas a Transnistria, gas, un suministro humanitario de gas, pero incluso en Moldavia parece que están ablandando también la posición, puesto que digamos que los suministros de gas eran extremadamente importantes para el país. En Rumanía ya sabemos cuál es la situación, incluso ha habido manifestaciones en torno a esa tomadura de pelo de la anulación de las elecciones que dieron como ganador a un candidato que fue catalogado como prorruso, vaya, es decir, un candidato que no está dispuesto a seguir en esa línea antirrusa. Ha también resultado reelecto en Croacia Ivanov, el presidente, el que ya era presidente croata, y la verdad también es catalogado como prorruso. Lo mismo, tres cuartos de lo mismo en Eslovaquia, donde están desesperados tratando de quitarse de en medio a Fico, ya lo intentaron a tiros, ahora vaya usted a saber cómo lo van a intentar. En Austria también tenemos un giro hacia la extrema derecha, como se la ha calificado. En Hungría ya sabíamos cuál era la situación. Es decir, tenemos una Europa del Este peligrosamente inclinada a cambiar de postura en torno al conflicto con Rusia. Esto es lo que ya dijimos aquí y que se está demostrando cierto. Obviamente esto implica el fin de la OTAN. Y el fin de la OTAN implica el fin de la Unión Europea. Entonces esto es algo demasiado serio como para que no produzca al menos cierta intranquilidad para algunos que, digamos, que se dan el lujo de pensar, acerca de qué es lo que cabe esperar en el ambiente geopolítico europeo en el cortísimo plazo. O sea, tan sencillo como eso. Por lo demás, Ucrania, el amigo Zelensky y toda la pesca, continúa con su postura. Por ley sigue siendo imposible negociar con Rusia, dicen que no lo van a cambiar. Los rusos han respondido de manera bastante ruda al ataque de los ucranianos, ese ataque que pretendía destruir el Turk Stream, y de hecho han atacado los depósitos de gas en la zona más occidental de Ucrania. Esto obviamente, bueno, pues redunda en la situación extremadamente precaria a nivel energético dentro de Ucrania.
Así que no queda demasiada duda. Es decir, o la OTAN hace algo, y ese algo pues quizás sea este Call of Duty, no lo sabemos, pero o lo hace ahora, o en caso contrario, pues sencillamente, obviamente todo este barullo en torno a Donald Trump podría quizá estar anticipándose a lo que sería un colapso a nivel de lo que fue el orden tras la Segunda Guerra Mundial. Es decir, esa contención de Rusia, ahora ya sabemos que es así, esa contención de Rusia, esa garantía de que en Europa Occidental continuase reinando el viejo orden de cosas, esto también se ha confirmado, ahora ya lo sabemos, esto ya no son conspiraciones ni cosas raras, es la realidad sobre la mesa. ¿Y dónde estará von der Leyen? Nos preguntamos nosotros. Con lo alegre y pizpireta que estaba siempre, pero le dio esa neumonía y parece que no se sabe nada de ella. Precisamente ahora que las cosas no están demasiado bien y, bueno, tendría que salir con alguna de sus recetas mágicas. Esta es la situación y, insistimos, vale la pena leer el artículo de Larry Johnson, puesto que a través de esa visión de Kai Rulin, bueno, pues uno se hace una idea adecuada acerca del tamaño del descalabro que es esta derrota ucraniana para el bando occidental. Es un descalabro sencillamente sin precedentes, descomunal. Obviamente todo esto está en relación con la cuestión israelí. Los israelíes, por un lado, no les queda más remedio que aceptar un alto el fuego en Gaza, lo que sea, con tal de detener digamos, ese continuo, por lo demás, de fotos con caritas sonrientes, pero vaya, continuo goteo de bajas en el ejército israelí para poder detener esto. Bueno, les funcionó bien en el Líbano, ¿verdad? Han conseguido mantener el alto el fuego en el Líbano, ahora parece ser que lo pretenderían en Gaza, pero obviamente todo esto se cobra a un precio político. Entonces Netanyahu algo va a tener que inventar. Y si tenemos en cuenta que eventualmente, siempre eventualmente, Occidente llevaría a cabo una acción antes del descalabro definitivo de Ucrania, si entendemos eso en este contexto, entonces pues ya cobraría más sentido lo relativo a ese viaje relámpago de Blinken y esa firma de ese acuerdo con Armenia. Cuidado, porque recordemos cómo los azerbaiyanos fueron muy rudos con los rusos a raíz del derribo de ese avión civil. La situación con Turquía es también muy tensa con la cuestión de los kurdos. ¿Hasta qué punto no está tratando Estados Unidos de precisamente utilizar a Armenia como una, digamos, una bomba incendiaria que consiga hacer saltar por los aires el Cáucaso, básicamente? Obviamente en coordinación con el Oriente Medio, con el Próximo Oriente realmente, es decir, con esta situación en Israel, Líbano, Siria y todo esto. Egipto, ya llamamos aquí la atención acerca de Egipto, cuidado porque podría haber también movimientos allí. Todo esto redundaría en, insistimos, tratar de detener lo que es un descalabro a todos los niveles, a nivel de lo que es la hegemonía occidental, vaya. Es decir, la hegemonía occidental, obviamente, si se consuma este descalabro, pues pasaría sencillamente a la historia. Esto es así. Y estamos hablando de un ciclo bastante largo. Estamos hablando de unos 500 años de hegemonía occidental en el mundo. Y esto terminaría aquí. En caso, insistimos, de que se consume ese descalabro ucraniano. Así que ahora mismo, precisamente, son pues, los momentos clave. Además, en el intercambio de administraciones, pues, quién sabe si no nos tendrán preparada alguna sorpresa. Una sorpresa en la que también estaría involucrado el propio Irán. El propio Irán que, bueno, hoy veíamos unas imágenes de un parlamentario iraní desesperado porque resulta que el gobierno actual, bueno, pues tuvo buenas palabras con respecto a lo que está ocurriendo en Los Ángeles y claro, obviamente el hombre se indignó porque dijo con lo que está pasando en Palestina y usted viene a hablarnos de Los Ángeles. Entonces muchos parlamentarios empezaron a gritar aquello de muerte a América, muerte a Estados Unidos.
Hay muchas cosas en las que estar atentos. La verdad, es como que se respira en el ambiente que algo podría pasar, algo muy, muy inminente. Ya veremos, ojalá que no sea así. Ojalá que sencillamente Occidente acepte que su final, su fracaso, es ya una realidad y que es necesario pasar a otro planteamiento. ¿Va a ocurrir esto? ¿No va a ocurrir? Lo veremos muy pronto. Así que ya saben, hagan me gusta, suscríbanse, activen notificaciones y háganse miembros de Geopolítica Actual. Aquí estaremos atendiendo a todo este caos y poniéndole sentido del humor, porque la verdad hay que ponerle un poco de sentido del humor, si no se vuelve uno loco. Venga, un saludo muy grande, nos vemos en la próxima.